¿Cuánto oro tenemos que acumular? Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Esta es una pregunta que se repite constantemente a lo largo del tiempo y a lo largo y ancho del canal en multitud de vídeos. Recientemente, la última, hace un día o dos, un seguidor, Rambo943, preguntaba ¿cuánto recomendarías acumular? Porque 30.000 en oro puede parecer poco, pero si sigue al alza como siempre pueden acabar siendo 60 o 90.000. ¿Cuánto recomendarías? Bueno, Rambo943, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante, por supuesto, pero las preguntas, aunque sean interesantes, no siempre tienen una respuesta única que nos sirva para todos. Porque en esta pregunta plantea que 30.000 euros, supongo que está hablando de euros, bueno, aunque hablase en dólares, es lo mismo, pero dice 30.000 en oro puede parecer poco. Efectivamente, puede parecer poco, pero hay otra gente a la que puede parecerle mucho. Cada uno somos un mundo, nuestras circunstancias no son las mismas. Y hay quien puede acumular 30.000 euros en oro sin problemas, incluso hacerlo de golpe en un mes o a lo largo de un año, y otra gente que jamás podrá hacerlo a lo largo de una vida. Y ninguno de ellos va a estar equivocado si decide poner parte de su patrimonio a salvo en oro. Pero no podemos decir una cifra de cuánto es necesario porque va a depender de cada uno. El que consigue ahorrar 3.000 euros al año, pues no le vamos a decir que tiene que tener 500 onzas de oro acumuladas, pero aquel que ahorra 2 millones de euros cada año, pues estamos hablando de un nivel muy distinto. Para mí la cantidad de oro que debemos de tener, o de plata, pero ahora mismo estamos hablando de oro, la cantidad depende, lógicamente, del patrimonio que tenemos. Porque yo sé cuánto tengo yo y cuánto aspiro a tener. Y lo que yo tengo, para mucha gente, estoy seguro que les parecerá algo inalcanzable. Algo que dirían, es que si yo tuviese eso, mi vida sería absolutamente distinta a la que soy. Seguramente. Claro que sí. Pero habrá otra mucha gente que dirá, es que lo que tiene Panda Stacker lo podría comprar yo con lo que gano en 10 minutos. Entonces no se trata de si tenemos mucho o si tenemos poco, sino cuánto tenemos en relación a nuestro patrimonio. Y sobre todo, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué compramos oro? Yo hago una cosa que lo he comentado muchas veces, pero no es algo que recomiende a todo el mundo. Porque lo que yo hago es que hace tiempo, hace ya 13 años, que decidí pasar prácticamente todo mi capital destinado a inversiones, pasarlo a oro. Pasarlo a oro y otra parte más pequeña a plata. Y eso es lo que yo he decidido, pero no recomendaría a nadie que tenga todo su patrimonio en metales preciosos. Bueno, no es que sea todo mi patrimonio, porque evidentemente tengo una vivienda habitual y otra vivienda de segunda vivienda, digamos. Que al fin y al cabo también es un patrimonio que está ahí, no es todo en metales. Pero aún así, me refiero al dinero disponible para inversiones, ahorro, inversiones y demás. Está prácticamente todo en metales preciosos. Para mí es así, pero cada uno tiene sus circunstancias. Para mí el oro es algo que tengo por varios motivos. El primero, hay una parte que es un fondo de emergencia. Es algo que tengo ahí y en caso de que ocurra una situación de emergencia en la que necesite dinero, lo tengo en un activo que considero libre de riesgo de contraparte. No estoy hablando de libre de riesgo de que suba o baje, sino de riesgo de contraparte. No depende del cumplimiento de otra parte y si tuviera una emergencia, por ejemplo, pérdida de ingresos durante unos meses y demás, tener esa parte ahí disponible. Aunque, por supuesto, tengo un fondo de emergencia, digamos en dinero en efectivo, para que no me ocurra que si necesito, cambiar el coche, arreglarlo, cualquier circunstancia menor o me quedo sin ingresos durante 3 meses, no tener que empezar a vender oro. Para mí es fundamental, antes de tener oro, no tener deudas y luego tener un fondo de emergencias en efectivo. A partir de ahí, una parte del oro es un fondo de emergencias, pero ese fondo de emergencias para mí tiene dos partes. Una parte menor, de poder disponer de un dinero si lo necesito, y otra parte más importante, que sería, en caso de que la emergencia fuera más importante, en caso de catástrofe absoluta, pérdida de ingresos, tener que abandonar el país, lo que sea, tener un fondo en oro suficiente para volver a empezar de cero. Y a la vez también es un complemento para mi jubilación. Es todo mezclado, es decir, si llego a la jubilación y no tuve que hacer frente
a situaciones inesperadas en las que he tenido que ir vendiendo ese oro, pues ese oro estaría disponible para complementar mi jubilación. Por tanto, ¿cuánto oro tenemos que tener? Pues cada uno tiene que plantearse lo que espera hacer con ese oro y cuánto cree que necesita. Eso solo lo puede contestar cada uno. Si yo quiero tener suficiente oro como para, en caso de catástrofe absoluta, poder empezar de cero, lo que significa empezar de cero solo lo sé yo, lo que significa para mí. Para eso hay que sentarse y pensar y reflexionar. Si tuviéramos que empezar de cero, ¿cuánto necesitaríamos? Claro, me diréis, hombre, pues mejor 10 millones de euros para empezar de cero. Sí, por supuesto, pero hay que ser realistas. Volver a empezar de cero partiendo de la situación en la que estamos. Es decir, si ahora no tenemos varios millones de euros, no podemos plantearnos tener un fondo para, en caso de un gran riesgo, empezar de cero con 5 millones de euros. Si ahora lo que tenemos son 20.000 euros. Eso es impensable. Entonces uno lo que tiene que pensar es cuánto necesita para empezar de cero, en caso de que quiera tener oro como un fondo de emergencia si tuviera que empezar de cero. ¿Cuánto necesita para empezar de cero? Cada uno sabrá cuánto necesita y cuánto puede realmente tener. 50.000 euros, 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000 o 5.000 euros para comprarse un billete y pagarse unas noches de hotel. Cada uno sabe lo que puede tener. Esto además es variable porque en un momento determinado te puedes plantear que quieres tener como fondo de emergencias 5 onzas de oro, porque no ves facilidad de tener muchas más. Muy bien, pues te planteas que vas a tener 5, que es mejor que nada. Cuando tengas 5, pues quizás todavía te quede muchos años por delante. Bueno, años por delante, nunca sabemos lo que nos va a pasar mañana, pero me refiero en una situación normal. Si ya has conseguido ese objetivo, a lo mejor te puedes plantear que ese objetivo sea mayor y decir, bueno, pues ahora me voy a plantear tener, en lugar de 5, tener 10. O 20, o 30, o 50, porque mi situación económica ahora pues es mucho mejor o mis ingresos se han triplicado. Al final esa es la cuestión, los ingresos y la capacidad de ahorro. Porque si yo os digo, no, lo importante es tener, 50 o 100 onzas de oro. Muy bien, es un número razonable, 100 onzas de oro. Vamos a poner de media ahora, 2.000 euros por onza, 200.000 euros. Perfecto, nos daría para, si tenemos que empezar de cero, está muy bien como colchón. Pero claro, si resulta que yo tengo un patrimonio de 50 millones de euros y lo que guardo en oro son 200.000 euros, estoy poniendo en riesgo igualmente todo mi patrimonio. Debería de salvaguardar más en oro. Por lo tanto, el número de onzas o la cantidad de dinero invertido en oro no nos dice nada. Yo creo que en esto lo importante siempre es empezar y el tiempo te va llevando a ver si el oro es para ti o no. Probablemente te pase como me pasa a mí y como nos pasa a muchos, que llega un momento que, aunque te hayas marcado una meta, cuando la consigues al final dices, pues quiero tener más. Porque yo creo que lo que nos pasa a los que compramos oro, apilamos oro, es que cada vez nos sentimos más seguros teniendo nuestro patrimonio en oro. Entonces, cada vez que vamos teniendo excedentes de ahorro, en lugar de invertirlos en otras cuestiones, que a lo mejor lo hacíamos antes en bolsa y demás, inmuebles, historias, pues dices, no, es que me compro pues 1 onza, 2, 5, 10, las que sean, y voy acumulando más y más y más. Y no dices, bueno, es que yo me había planteado tener, 50 onzas, ya las tengo, no compro más. No, te habías planteado tener 50, pues si ahora puedes tener 5 más al año, o 1 más al año, o 1/4 de onza más al año, pues lo vas teniendo. Es lo que creo que hacemos muchos de los que estamos en esta historia de apilar oro, que lo más interesante que tiene para mí es que te cambia absolutamente el chip. No importa cuánto se pueda ganar en otras operaciones, en otros activos, cuando descubres la tranquilidad que da el tener un activo como el oro, todo lo demás te parece de un riesgo innecesario. Otra cosa es que, que dediquemos un porcentaje pequeño a invertir en otras cuestiones porque nos apetece. Pero para mí, el oro y después la plata, en un porcentaje menor, es el activo en el que estar. Yo no necesito mucho más. ¿Cuánto oro tenemos que acumular? Pues todo aquel que puedas tener sin poner en riesgo, lógicamente, tu estabilidad o la de tu familia. Toca reflexionar y pensar para qué quiere cada uno el oro y qué espera de ese oro. Hay quien compra oro y está pensando exclusivamente en sus hijos y tratar de que la siguiente generación dé un salto adelante importante en cuanto a riqueza. Bueno, pues cuanto más puedas acumular, mejor, lógicamente. O para complementar la jubilación, pues lo mismo, cuanto más tengas, mejor.
O luego está el que se plantea, no, yo lo que voy a tener es un porcentaje de mi patrimonio. Un 20%, por ejemplo, de mi patrimonio en oro. Muy bien, pues cuando tienes el 20% ya no sigues guardando dinero en oro. Lo invertirás en lo que sea, en inmuebles, en acciones, en lo que sea. Por eso cada uno es un mundo. Está el apilador que todo excedente lo lleva a oro o a plata y el apilador que simplemente guarda un porcentaje de su patrimonio. Así que, desde luego, gracias por la pregunta, porque son preguntas interesantes y que nos hacen pensar a todos, pero espero que comprendáis que yo no puedo dar la respuesta de cuánto oro tenemos que acumular, porque aquí estamos gente muy diversa, de diversos países también, de diversas circunstancias, y lo que, como decía antes, lo que para uno puede ser mucho, para otros es muy poco, y viceversa. Espero que cada uno encontréis vuestro camino y que os sintáis cómodos apilando, porque desde luego de eso se trata. El que no se sienta cómodo comprando oro, pues lógicamente lo mejor es no comprarlo. Pero cuando te sientes cómodo comprando oro, pues al final lo que ocurre básicamente es que cada vez te sientes más cómodo cuanto más oro tengas y cuanto menos tengas en otros activos. Un saludo y nos vemos.